Pero somos nosotros que, como te dije, al ver la dificultad, la circunstancia en que vivimos, se desvía, ¿qué cosa? Nuestra mirada, ¿cierto o no? Por eso fue claro el Señor, el decir, ¿verdad? Allá estábamos viendo que tenemos que poner los ojos, ¿verdad? La mirada puesta, ¿quién? En Jesús, el autor mismo, fíjese, y el consumador de la fe, que veníamos viendo, fíjese. Porque Él nos enseña, fíjese, ¿qué nos enseña? Por el gozo. O sea, cuando vienen los sufrimientos con gozo, o sea, hermano, ¿quién se goza del sufrimiento? A ver, pregunta. Nadie, hermano. Pero esa es la idea de como cristianos, fíjense, que cuando vengan dificultades, vengan cosas, podamos estar firmes en la fe de nuestro Señor. ¿Para qué? Para poder resistir en esos días. ¿Cuántos de nosotros, de verdad le digo, hemos resistido gracias al Señor? ¿Verdad? Pero también hemos desfallecido, hemos dudado, ¿verdad? Así como sus discípulos dudaron. ¿Y qué les dijo el Señor? ¿Hombres de qué? De qué gran fe, ¿no? De poca fe, ¿verdad? Es más, les dijo en una ocasión, si tuvieras fe como un ¿qué? Granito de mostaza. ¿Cómo es un granito de mostaza? Pequeño, ¿no? Ahí se van dando, creo, con el chía, ¿no? Las semillitas, sí, ¿no? Sí, conocen las semillas del chía también, ¿no? Qué tan pequeñita es, ¿no? ¿Viste cómo nos dice el Señor? Si tan fuera así tu fe, fíjese. O sea, el Señor, por eso tenemos que poner esa mirada en Él. Cantamos esta mañana, ¿verdad? Él es mi roca. En Él voy a estar seguro y no me voy a mover de Él. En Él me tengo que afirmar, fíjense. Entonces, cuando Él fue a la cruz, sufrió, fíjese, sufrió los dolores, los padecimientos, fíjese, ay, que hermanos, de verdad, pero fue obediente hasta la muerte, dice la Escritura. ¿Y muerte de qué? De cruz, fíjese. Vino a hacer la voluntad de Dios. Usted y yo, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿La voluntad de nosotros o de Dios? Dios. Y por eso Dios te va formando, te va a formar tu carácter y te va a dejar pasar circunstancias muchas veces adversas y difíciles, pero es para que aprendamos a confiar más en nuestro Dios, hermano. Amén. Seguimos, dice, entonces vamos, dice en el versículo Hebreos 12:3, dice así la palabra del Señor: considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, aquí está, no se canse hasta desmayar. Fíjese, nos dice aquí, yo se la leo también en la traducción lenguaje actual, piensen el ejemplo de Jesús. Fíjate, que pensemos en quién, en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora, ¿qué hizo? Lo odió. Pregunta, ¿cuántos ahí en tu trabajo, donde tú sabes la gente cómo eras antes, yo no, y que ahora has decidido servir a Dios? Fíjate, si antes no les caías, hoy les caes peor, ¿no? Porque eres cristiano, ¿verdad? O aquellos que se decían tus amigos se volvieron ya tus enemigos. ¿Por qué? Porque ya no actúas, ya no corres como ellos, ya no vives como ellos. ¿Y qué pasa? Que hay un odio, hay una acechanza, hay siempre persiguiéndote la gente, fíjese. Pero pregunta, ¿has sufrido hasta la muerte? No. Pero muchas veces cuando la gente se va en contra de nosotros, ¿verdad? O nos hace sufrir, como decimos, ya nos sentimos morir. Es que ya no aguanto porque soy cristiano, dice, la gente ya se burla de mí, ya me está engurriendo. Mira, todo eso sufrió nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Siguió adelante. Ahí está, nos dice aquí, pero siguió adelante, no importando las circunstancias, o sea, el dolor. ¿Tú crees que no tenía dolor de los latigazos, de cómo lo habían abofeteado, cómo le habían arrancado la barba? ¿Tú crees que no tenía dolor nuestro Señor? ¿Y en qué momento se quejó y dijo, ay, ¿por qué estoy haciendo esto? Voy a hacerlo estos pecadores? ¿Así dijo? Por amor, por ese gozo puesto delante de Él, que dijo, por la humanidad. Porque necesita un redentor, porque necesita un salvador, necesita alguien que lo vuelva a encaminar hacia la presencia de Dios. Hermanos, no hemos sufrido hasta la muerte todavía. Por eso dice, no desmayemos, dice. Por eso ustedes dicen, no deben de rendirse ni desanimarse. ¿Viste aquí? ¿Cuántos nos rendimos y tiramos la toalla luego? ¿Pero por qué? Si el Señor nos ha capacitado, hermanos,
Pero ¿qué pasa? Que nosotros somos descuidados, no estamos ejerciendo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Como decíamos la semana pasada, tenemos que orar, tenemos que buscar al Señor, tenemos que buscar de su palabra. Mira, por eso es que cuando a veces muchos se desaniman, ya para qué voy a la iglesia, eso siempre lo mismo, siempre que hay que andar recto, que hay que andar justo, no, si toda la humanidad es bien perversa, pues por lo mismo, hermanos, porque es perversa, porque es maligna, tú debes hacer la diferencia. ¿No la vino a hacer Cristo? ¿Cómo? Poniendo los ejemplos. Al que te maldecía, ¿qué le vas a decir? El que no estás inventando, el que no tiene, yo también te maldigo, dicen, ¿sí o no? Híjole, no sé, pero el cristiano, el que ha nacido de nuevo, el que se dice creyente, dice, aún aquel que te persigue y te maldiga, ¿qué vas a hacer? Bendecirlo, amarlo. Eso es lo que hizo Jesús con todos aquellos, ¿verdad? Sufrió el oprobio, sufrió la vergüenza. Aquellos todos que le injuriaban, le decían, los perdonó. Fíjense, entonces, qué mejor, pero dice, pues ustedes no deben de rendirse ni desanimarse. El desánimo es otra parte que nos viene a nosotros, porque no tenemos muchas veces, como veíamos la semana pasada, andamos buscando más los afanes de esta vida que buscando a Dios. Vamos a ver un versículo, fíjense, donde Dios nos compara, y lo cantamos esta mañana igualmente, que dice que somos vasos, ¿qué? De barro. El barro era algo bien simple, hermanos, pero ahí ha puesto el Señor su tesoro. ¿Cómo la ves? ¡Wow! Fíjate, entonces, Dios nos conoce que somos frágiles, ¿sí o no? Pregunta. Sí, pero Él va a poner un tesoro, o sea, no sé si lo logramos entender muchas veces. Va a poner un tesoro, hermanos. ¿Qué haces tú con el tesoro? ¿Qué hace la gente con el tesoro? Lo cuida, ¿sí o no? Lo trata de no perder. Fíjate, entonces, eso es lo que Dios nos trata de enseñar. Eso es la fe, hermano, un valioso tesoro que está en nosotros, fíjese. Por eso no te desanimes, dice. No te desanimes, dice. Ustedes no deben rendirse ni desanimarse, fíjense, ¿verdad? Vas a encontrarte en dificultades, vas a encontrarte en desaliento, vas a enfrentarte a difíciles circunstancias, y más adelante nos vamos a ver la situación de encontrarnos en persecución. ¿Cómo la ves? ¿Te estás preparando? ¿Estás agarrando ánimo? ¿Estás gozoso para empezar la persecución? Si aquí ya no podemos con este encierro, y ya nos andamos desanimando, desalentando, y eso es lo que no quiere Dios. Vamos a ver 2 de Corintios 4:7, ¿verdad? Yo no te digo. 2 de Corintios 4:7, fíjense, algo muy hermoso que nos quiere enseñar el Señor. Y está hablando de las mismas dificultades que vamos a enfrentar todo el tiempo, hermanos, Usted su Biblia dice ahí, ¿verdad? ¿Viviendo por qué? Por fe. Ahí está otra vez. Dice, más vivimos ¿por qué? Por fe y no por vista. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjense, entonces, fíjense aquí lo que dice. Yo te la voy a leer en Dios habla hoy, porque quiero mostrarte algo aquí. Dice ahí, ¿sabes qué? Lo voy a leer en las dos, más Reina Valera y aquí, en el 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y fíjate aquí, ¿y no de qué? Ok. Ahí está hablando como una olla de barro, ¿cierto o no? Te lo explico. En aquel tiempo era común guardar los tesoros o las riquezas en vasijas de barro. Fíjate, de barro cocido. Fíjate que era un material tan corriente y frágil. O sea, ¿cómo era? Tan material muy frágil, corriente. Fíjese entonces, ¿cómo? Y dice aquí, pero esta riqueza, la que tenemos en nuestro cuerpo, es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande, viene de Dios y no de nosotros. Fíjense, o sea, ¿cómo nos compara aquí? ¿Sí o no?
¿Ya? Y vea lo que viene adelante, o sea, la riqueza que depositó, ¿dónde lo depositó Dios? En este cuerpo de barro. Fíjese, hermanos. ¿Qué? O sea, tú traes una riqueza ahí y tú andas buscando las riquezas a veces. O sea, ¿sí o no, anda? Porque pues, tristemente hay esas enseñanzas, ¿no? La riqueza del conocimiento, la riqueza de la sabiduría, ¿de quién? De Dios. La fe, esa fe que nos afirma para seguir hacia adelante en estos momentos tan difíciles, hermanos. ¿Pero de quién es el poder? Es de Dios. Y está depositado aquí. Ay, glorioso es nuestro Dios, hermano. De verdad les digo. Fíjense. Dice, ¿por qué? Porque ¿cómo nos vamos a encontrar? Fíjense en el 8. Que estamos atribulados. ¿Qué dice? En todo, fíjense. Fíjense. ¿Qué quiere decir atribulados, hermanos? Llenos de problemas todo el tiempo. Hola. Fíjate que estamos atribulados, o sea, llenos de problemas. Pero es que irnos para entender y decir, wow. Entonces, pero como tengo un tesoro, ¿qué es el cual? La resistencia de Dios, que es la fe de Dios, que es el conocimiento de Dios, que es la sabiduría de Dios. Fíjense, fíjense qué triste cuando uno dice, o es enseñado a decir, hermano, no acepten los problemas. Si aquí, entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Que en todo momento, ¿qué? Estaremos aquí, atribulados, llenos de problemas. Fíjate, por eso cuando profundiza uno, dice, que estamos atribulados en todo, mas no, ¿qué dice? Pero lo triste es que sí estamos angustiados. ¿Sí o no? Tenemos las tribulaciones y ¿qué? Nos ponemos ¿qué? Felices y contentos. Ay, cómo me gustaría que viniera otra tribulación. ¿Sí o no? ¿O no? Nadie dice, ay, ¿cuándo se va a acabar esto? Ahorita, ¿no? ¿Cuándo va a acabar esto? Quiero salir allá afuera. Quiero ya hacer mi misma vida. Fíjense, ¿dónde están los pensamientos? Los cristianos, ya no aguanto a la mujer, ya no aguanto a los hijos, dice. ¿No? Ya. Es más, si antes no se veían, hoy menos se quieren ver, imagínense. ¿Por qué? Porque nunca han tenido una relación. Lo mismo es con Dios. ¿Verdad? Cuando Dios quiere corregir tu vida, quiere enderezar. Ay, Dios, ¿por qué te metes tanto en mi vida? ¿Por qué me quieres hacer así? Porque no lo hemos conocido. Así como no conocemos a nuestra familia. No sabemos los problemas que tienen nuestros hijos. No sabemos las necesidades que tienen nuestras hijas. No sabemos la necesidad que la esposa o el esposo necesita. No la sabemos comprender, no sabemos comprenderla, fíjense. Porque nomás empezamos en nuestros propios problemas a pensar y dice, yo también tengo mis angustias. Usted se ha topado, yo también tengo problemas. Yo también tengo angustias, tratando de ¿qué? De justificarnos. Fíjese, pero aquí todos, fíjese, todos nosotros tenemos problemas. Y dice, y aunque dice, tenemos llenos de problemas, pero no, más no, ¿qué dice? Angustiados. Fíjese, en apuros, más no, ¿qué? Desesperados, fíjese. O sea, aunque tenemos problemas, no estamos sin salida, dice. Tenemos preocupación, pero no desamparados, fíjense entonces. Perdón, ya estoy más adelante. No estamos sin salida, dice. Fíjense entonces, ¿cuántos de nosotros estamos angustiados y en apuros? Que ya viene la renta. Uno de los apuros aquí que se ve en este país, ¿qué es? La renta. ¿Y cómo te pones? Desesperado, hermano. ¿Sí o no? Ya viene, ya mañana es primero, ya mañana es 5, ya mañana, porque unos pagan así, primero, 10 o 15, ¿verdad? Y entonces ya mañana es 10, tengo que pagar la renta. Y estás apurado, estás acongojado, estás en apuros. Por eso te estoy diciendo, pero estás en apuros, más no ¿qué? Desesperado, pero todo lo contrario, hermanos. Se nos olvida que está el tesoro ahí en ti. ¿Cuál es el tesoro que nos habla también? De la fe, hermanos. La confianza que tenemos que tenerle al Señor, fíjense. ¿No? Por eso, ve aquí.
perseguidos, y otra vez dice, mas no desamparados. Fíjese, yo te pregunto, si te persigue, tal vez en tu trabajo, ¿verdad? No en la forma de todavía de, ¿por qué? Porque saben que eres cristiano, y ahí está una forma, hermanos. Todos somos perseguidos de una otra manera, pero no va a llegar después que vamos a ser perseguidos, pero ¿hasta qué? Hasta la muerte. Dios. No, pero si tú corrías con nosotros, si tú hacías lo mismo con nosotros, ¿qué te pasó? Ya te están engañando ahí en donde vas, ya te están diciendo, ¿sí o no? Yo te estoy diciendo porque así nos me decían. No, ya no vas con nosotros a los bailes, ya no tomas con nosotros. O sea, porque esa es la carrera y la corriente de quién? Del mundo. Pero tú ya no eres del mundo. Tú ya eres de quién? De Cristo. Porque Cristo compró tu vida y te ha apartado para su reino. Te ha apartado para Él, hermano. ¿No te está dando un tesoro? ¿Qué es de qué? De su conocimiento, de su fe. Es el autor. No es el autor Él. No, Jesús es de todo el autor. De la fe, del conocimiento, de la sabiduría, hermanos. Fíjense entonces. Pero cuando nos encontramos en estas circunstancias, todos, ¿qué pasa? Que nos desviamos nuestra mirada. ¿Por qué? Porque ponemos en nuestra angustia, en nuestro desespero, en el apuro en el que estamos, se desvía nuestra mirada. Y no nos fijamos que no debemos desviar nuestra mirada de quién? Del autor de aquel de la fe que es Cristo. Fíjense. Nos persiguen, dice, pero no estamos abandonados, hermanos. ¿Por qué no estamos abandonados? A ver. No nos ha dejado el Señor, exactamente, está con nosotros. Ponte eso y reconócelo, hermano. Esa es la fe. No es que estás decretando, no que estás declarando, eso no sirve. Lo que sirve es la fe en Cristo. Poner la mirada en Él, confiar en Él, decir gracias, Señor. No me has abandonado, me has guardado. Hermano, tú no ves los peligros que hay en esta vida y de cuántos te ha librado el Señor. Yo te lo estoy diciendo, hermanos. Nos ha librado de muchos, hermanos. Y ahí por eso hay que ser, nos persiguen, pero no estamos abandonados, fíjese. Nos van a perseguir, fíjese. O sea, no estamos desamparados porque tenemos al Señor. Dice, estamos derribados, tal vez, pero no destruidos, fíjese. Fíjese, pero no nos destruyen, dice. Fíjese entonces, ahí les dice, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes, ¿qué cosa? La muerte de Jesús. Ahí está, hermanos. ¿Por qué? ¿Cómo quieres que la vida de Cristo se manifieste en ti si no demuestras hasta la muerte? Fíjate, si no demuestras que de verdad le amas, que le adoras, fíjese. Porque así se debe demostrar, porque donde quiera que tú y yo vayamos, nuestro cuerpo ya está puesto para la muerte. ¿Por qué? Porque estamos en Jesús, hermano. ¿No dijo él que así como le hicieran a su Señor, nos harían a sus quién? ¿A sus discípulos? ¿Cuántos discípulos hay de Jesús aquí? ¿Quieres ser discípulo? Ya sabes para dónde vamos. A pagar el precio, hermanos. Hasta la muerte. Y muchos tal vez no lo llegan, ¿verdad? Por misericordia del Señor. Un ejemplo, claro. ¿Cuántos discípulos murieron? A ver, fueron mártires. 10. ¿A excepción de quién? De Juan. Fíjate. La mayoría, muchos mueren por cómo. Pueden ser mártires, otros por enfermedad, otros por cualquier circunstancia, pero siempre su fe y confianza puesta en quién? En Dios. Mira, es como las crónicas narran que Pedro y su mujer fueron muertos hasta el final. O sea, qué matrimonio, ¿no? O sea, ¿ven que se puede llegar hasta la muerte del matrimonio? Fíjense, este matrimonio llegó hasta la muerte, ¿sí o no? Que la misma mujer le decía a Pedro, y Pedro él, solo aguanta un poco, que es un poco de tiempo y estaremos con nuestro Dios. Mira, hermanos, qué confianza, o sea, estaban como ya muertos, dispuestos ya para morir ahí, pero con esa confianza, con esa seguridad, ¿quién? En el Dios Todopoderoso, en el que les dijo, confíe, yo estaré con ustedes, ¿hasta dónde? Hasta la muerte, hasta el fin de este mundo, hermanos. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Te está afirmando, te está dando más fuerzas.
para que venga la próxima circunstancia que venga, tú estés gozoso, tú estés con ese ánimo y apreciando ese tesoro que dices, gracias Señor, porque soy tan vaso frágil que aún así me usas. Eso es lo que quiere el Señor, hermano, usarte. No vino a buscar sabios, entendidos, vino a lo vil y despreciado, hermanos. Que así como, piense como hombre, como Pablo, era un hombre lleno de conocimiento, de sabiduría, se sabía los mandamientos, se sabía todo, hermanos. Estaba a los pies del ¿quién? De Gamaliel, fíjese, aprendiendo de todo. Pero ¿cómo crees que vivía? Por tradición, por religión. Pero cuando se encontró, cuando Cristo tuvo un encuentro con él, ya no fue el mismo, hermanos. Ya no fue el mismo, porque dijo, todo lo que he aprendido yo, todo ese conocimiento que tengo, no sirve de nada. Y ahora aquí, de entre los pecadores, dice, yo soy el primero, dice, el cual el Señor ha rescatado mi vida. Dice, hermano, reconocer a Dios en todo, hermano, porque el poder no es de quién, de nosotros, es de Dios. Pero te usa a ti, ese vaso frágil, para demostrar el poder a todos los demás, hermanos. Fíjate entonces qué hermoso es nuestro Dios, fíjense. Porque nosotros, dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Ahí está, hermanos. Los que vivimos, ¿para quién? Para Jesús. ¿Cómo vamos a estar entregados? A muerte, fíjese. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, fíjese. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida, fíjese. Pues nosotros mientras vivimos, nos vivimos expuestos a ¿qué cosa, hermanos? A la muerte, por causa de Jesús. ¿Por qué? Para que también se manifieste, fíjese, se demuestre en nuestro cuerpo, fíjese, wow. De modo que la muerte actúe en nosotros y en ustedes actúe la vida de ¿quién? De Cristo, fíjese. Y vean el 13, ahí donde quería llegar. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Qué cosa? Teniendo el mismo ¿qué? Espíritu de fe. Conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, dice Pablo a los Corintios. Fíjense. Porque dice la Escritura, tuve fe y por eso hablé, dice. De nosotros con esa misma actitud de fe creemos y también hablamos. ¿Cómo vas a hablar tú de algo que no has vivido? ¿Cómo vas a hablarle a alguien o vas a tener una actitud cuando tú te ves de la misma actitud? Hermano, échale ganas, y tú eres el que estás más preocupado. Tú eres el que estás más en apuros. Tú eres el que andas corriendo para que no te agarren. Imagínate. Tú eres el que evades los problemas. O sea, no, hermanos. Aquí nos está diciendo con esa misma ¿qué? Actitud de fe. Con ese mismo espíritu de fe, dice. ¿De quién? De Dios. Fíjese. Por eso creemos y también hablamos. Ve aquí, hermanos, entonces tenemos algo muy hermoso. Nos sigue hablando el Señor, entonces, ¿qué? Tenemos ¿qué? Fe, fíjense. Vamos a saltar hasta el 16. Vean lo que dice ahí mismo. Hasta el 16. El mismo. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, si las que no se ven, por las cuales que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿qué son? Eternas. ¿Viste que de qué nos habla otra vez? De la fe, hermanos. Fíjense entonces, de qué nos está hablando aquí, de la fe. Dice que no nos desanimemos. Porque ¿cuántos saben que nuestro cuerpo se va a ir desgastando? ¿Cuántos saben que cada día que pasa, cada mes, cada año nos vamos poniendo como viejitos? ¿Sí o no?
¿verdad? Pero ¿cómo debe estar nuestro interior? Cuando nos habla de nuestro interior, quiere decir que se vaya renovando, que vaya teniendo un conocimiento de quién, y la plena confianza en quién, en Dios, hermano. Eso quiere decir que tengamos ese pleno conocimiento del Señor, fíjense, que se va renovando nuestro interno, fíjense. Porque lo que vamos a sufrir en esta vida es cosa ligera, como lo pone aquí, que pronto pasará, pero como resultado nos va a traer una gloria eterna. ¿Con quién? Con nuestro Dios, fíjense. Mucho más grande y abundante. Ve aquí entonces, hermanos. O sea, algo extraordinario, hermanos. Yo no sé si tú lo ves así, algo eterno, fíjese. ¿No? Para los griegos, cuando usaban esta palabra de extraordinario, ¿verdad? La palabra equivalía a una gloria, fíjese, para referirse a una presencia del Señor, fíjese, ahí mismo, que se vería con el contraste de los sufrimientos de aquí en esta vida. Que era una comparación a ligero, fíjese, pero muchas veces no lo vemos así, ¿verdad? Lo que queremos ya es la gloria del Señor, dice. Lo que quiero ya es estar, ¿no? Cuando no hemos ni sufrido ni padecido un poco todavía. Y el Señor nos sigue hablando entonces, fíjese, que sufrimos esta ligera solamente, fíjese. Porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Ya que las cosas que se ven, todo lo que tú ves en este mundo, ¿cómo es? Va a pasar, va a pasar. El Señor lo dijo claro en su palabra, ¿no? Todas las cosas van a pasar, las modas, lo que tú veas aquí, pero mi palabra permanecerá para siempre, dice. Fíjese. Pero las que no se ven son eternas, hermanos, son eternas. De ahí quiere el Señor, de esas cosas eternas. Fíjese, tú y yo estamos solamente, ¿qué cosa? ¿Te acuerdas de esos 2 hermanos? Que veíamos que éramos, ¿qué? Extranjeros y ¿qué? Y peregrinos. Entonces, ¿por qué tantos aferrarnos a este mundo? Dice. Por eso hay que ser una obediencia constante y preservando nuestra fe en Cristo, fíjese. Esta es la carrera que tenemos que tomar, fíjese, para llegar hacia la corona de gloria. Fíjese entonces, hermanos. Vamos a batallar contra el pecado que ya habíamos hablado, contra las circunstancias que vamos a padecer, contra los sufrimientos, fíjese, con cualquier circunstancia de índole en este mundo. Entonces, pero sin desviar, ¿qué cosa? La mirada de Cristo, fíjese. Ponerla en Él, fíjese. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo sufrió y Él es el mejor ejemplo en el cual nosotros debemos de agarrarnos de esa misma línea, de la fe en Cristo Jesús, fíjese. Por eso nosotros como cristianos tenemos que aunque sacrificar nuestra vida también. Se habla de parte de ¿qué? De los deseos. Cuando Jesús dijo, ¿quién quiere venir en pos de mí? ¿Qué es lo primero que te dijo? Niégate. Fíjese, o sea, ahí hay un sacrificio que hacer, ¿sí o no? El de negarnos. Pero te dije, para no correr como antes corrías, como los demás. Esa es una parte que tenemos que aprender. Eso empieza ahí la fe, hermanos, a ejercer en ti. Que ya no vives por las circunstancias, ya no vives por lo que tú ves, sino que lo que tú has creído. ¿Y en quién has creído? ¿En el hombre? En Dios, hermanos. Entonces fíjense, vean lo que dice en 1 Corintios 10. Vamos a ver a 1 Corintios 10. Y 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados, fíjate aquí, más de lo que podéis resistir. O sea, no nos va a dejar más en esa, oye, no puedo, dice, pero dice que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vean entonces, hermanos, 1
Dice, mirar que esté firme, no caiga, dice. O sea, no nos creamos que, ay, yo ando bien, yo estoy enferma, como no. Si nos está hablando aquí una línea de fe, hermanos, enseñarla, vivirla, actuarla, pero también ser cuidadosos, ser hombres sabios. Te dije, vamos a usar el conocimiento, ¿qué? De la sabiduría. ¿Y de qué? Y del conocimiento de Dios. O sea, la fe, hermanos, dice. Porque dice, ustedes y yo no hemos pasado por ninguna prueba que humanamente no se pueda soportar. ¿Ya? Usted y yo tenemos que confiar en Dios, fíjese. Eso es lo que se nos demanda, que usted y yo debemos de confiar en Dios, ¿verdad? Porque Dios ve nuestros sufrimientos, ve nuestras aflicciones, pero fíjese que no nos dejará sufrir pruebas más duras de las que usted y yo podamos soportar, hermanos, dice. Por el contrario, fíjese, cuando lleguen las pruebas, Dios también te dará ¿qué cosa? La salida. ¿Para qué? Para que puedas soportar y puedas confiar en quién. En Dios. Ahí está, hermanos. Ahí está. Entonces, pero nosotros somos los que desmayamos. Ya no, Señor, ya no puedo. Ya. Como que si Dios no conociera. Como que si Dios no supiera. Como que si Dios se le fuera de las manos, hermanos. No. Fíjese. Le poner los ojos en Cristo, fíjese, es que corramos esta carrera viendo a Jesús y pongamos nuestra mirada fija en Él. Nuestro centro de inspiración y ejemplo debe de ser Jesús. Fíjese. Por eso, ve aquí, poner los ojos en Jesús, cuidar de ver, fíjese, las cosas que hacemos, cómo las vivimos y cómo las hacemos. Fíjese. Jesús es el mismo autor de la fe, es el consumador de ella, fíjese. Por eso la buena obra que empezó en nosotros, ¿el qué? La va a ir ¿qué? Perfeccionando. O sea, no te va a dejar, hermano. No nos va a dejar, no nos va a abandonar como muchas veces creemos. Yo digo muchas veces que, ay, siento que Dios ya no está conmigo. Siento que Dios ya me abandonó. Ay, hermano, no le deseo a mi peor enemigo la circunstancia que estoy pasando. ¿Sí o no has oído muchas veces eso? Ay, yo no le deseo a mi peor lo que estoy pasando. Como cristianos debemos ya tomar en cuenta que vienen esos sufrimientos, esas atribulaciones, esos dolores. Pero fíjese que el Señor, fíjese lo que empezó en ti y en mí, ¿qué cosa? La va a continuar haciendo hasta completarla. Y dice que hasta que el día que Él regrese. Vamos a ver en Filipenses 1:6, ¿verdad lo que dice? Filipenses 1:6. Yo te la leo en Reina Valera y después te la leo en Palabra de Dios para todos. Dice: estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pon atención aquí lo que dice Palabra de Dios para todos. Estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes, dice aquí, ¿verdad? Y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. Otra vez, ¿me está hablando de qué? ¿Del regreso de quién? De Jesús. Fíjese. O sea, estoy convencido de lo que Dios empezó en ti y en mí, hermanos. La buena obra que hay entre ustedes, Él la va a continuar completando, fíjese, la va a seguir haciendo. O sea, pero pregunta aquí, ¿en qué momento dice que nos va a abandonar? ¿O te va a dejar? En ningún momento. Dice que Él va a completar la obra en ti y en mí hasta el día en que Él regrese. Entonces, es lo que nos quiere enseñar nuestro Señor, es que tú y yo no desviemos, ¿qué cosa? Los ojos puestos en Él.
Y voy a tomar otro ejemplo, ¿verdad? Más claro, vamos a ir a Mateo 14, 30. Mateo 14, 30. Ahí estaba Jesús, ¿verdad? Que venía caminando sobre el mar. Y que lo vieron los discípulos, dice que tuvieron miedo, ¿sí o no? Y dijeron que era ¿o qué? Un fantasma. Y fíjese cuando, yo lo agarro del 30, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¿De quién está hablando? De Pedro. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, llévame hacia ti. ¿Sí o no? ¿Y qué le dijo Jesús? Ven. ¿Sí o no? Le dijo: ven, ven, ven. Vea. Porque empezó a ver, ¿qué cosa empezó a ver Pedro? El fuerte viento. ¿Y tuvo qué dice? Miedo. Y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Fíjese. Él iba, dice un claro ejemplo aquí, él iba puesto los ojos de quién? En Jesús, ¿sí o no? Jesús, ¿qué le dijo? Lo llamó, le dijo: ven. Pero aquí, fíjese aquí, pero el fuerte viento, ¿verdad? ¿Qué vio? Ahí dice en el 30, pero al ver qué cosa, el fuerte viento. Hermanos, cuando tú y yo vamos caminando en esta vida y empiezan las circunstancias a tu vida, ¿qué empiezas a hacer? A mirarlas y te empiezas a desenfocar de la mirada en Cristo. Empieza, por como te cité los antiguos versículos. ¿Por qué? Porque vimos el fuerte viento. Empezamos a ver las circunstancias que estamos viviendo. Y entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a tener, ¿qué cosa? Miedo. O sea, la fe. O sea, la confianza. Usted podría decir: pero es que los discípulos aquí están. Sí, pero para ti también, hermanos. O no me dices que solamente los discípulos y a mí me pasa. Pero el Señor nos trata de enseñar, dice. Pero tú ves o sea, ¿qué se desenfocó? La mirada. O sea, fíjese, hay que tener fe para decirle: Señor, yo también voy a caminar en el agua. Y le dijo el Señor: ven. Pero cuando él desvía la mirada, fíjese, ¿qué hizo? ¿Qué vio? El fuerte viento. O sea, ¿tú qué vas a ver? La fuerte pandemia, ¿verdad? Cualquier cosa que te desvíe de la mirada de Cristo, hermano. Vas a empezar a tener, ¿qué cosa? Miedo. Y vas a comenzar a hundirte en esa circunstancia, en ese problema, en esa situación en la que tú te encuentres. Y vas a empezar a dar voces también diciendo, ¿qué cosa? Señor, sálvame. Y fíjate, y vea lo que te va a decir al Señor. Al momento, ¿qué hace Jesús, hermano? Extendió la mano hacia, dice, de él. O sea, le ayudó. ¿Qué hace Jesús? Te extiende la mano y te ayuda. Pero fíjate lo que le va, así como Pedro le dijo, fíjate, y le dijo: hombre, ¿de qué? De poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, ¿no nos ha pasado lo mismo? O sea, por ver el fuerte viento, por ver las circunstancias, nos alejamos de Dios, perdemos la mirada de Dios, y cuando ya nos encontramos más hundidos y más, ese está el Dios de misericordia, que no te deja hundirte, sino que, ¿qué cosa? Te ayuda, te salva. Mira, yo no sé la circunstancia donde tú estés. A lo mejor tú dices: yo ya estoy hundido, yo no tengo salida, yo ya no. Dios es misericordioso. Te puede sacar de ese lodo cenagoso, dice la Escritura, donde tú y yo estamos. Es cuestión de que le clames a Él, que le pidas salvación a Él, y Él te la dará. En estos momentos que hay vida, hermanos. Si te alejaste, si te fuiste del Señor, es el tiempo que regreses. Y mira, Dios te ha salvado a lo mejor de esta pandemia. O estás enfermo ahorita, pero no te has muerto. O te enfermaste, pero te sanaste, gloria a Dios. Pero mira,
la próxima vez, si tú te alejas y te vas del Señor, puede que ya no haya, ¿qué cosa? Otra salvación. Te está dando la oportunidad, nos está dando la oportunidad a nosotros. ¿Verdad? Y si hemos dudado, y si hemos vivido con esa duda y decir, ¿será que el Señor sí está conmigo? Todas las circunstancias que yo vivo, todos los problemas que tengo, nadie me ayuda. Ahí está Él para socorrerte, hermanos. Ahí está Él para ayudarte. Vean, es cuestión de que uno lo entienda, fíjese. Por eso Jesús ahí estuvo con Él, ¿para qué? Extenderle la mano. ¿Cómo saben que Dios extiende la mano para ayudarte, hermanos? Amén, hermanos. ¿Y cómo le dice aquí Jesús a Pedro? Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Fíjese. ¿Por qué dudaste? Fíjese. En esa traducción te la leo así, fíjese. Nueva traducción viviente, desde el mismo 30 dice. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, ve aquí lo explica, ¿dónde estaban? En la barca, acuérdate. Se aterrorizó y comenzó a hundirse, fíjese. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Y le dijo, ¿tienes tan poca fe? Le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? ¿De quién dudó? De Jesús. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Puesto los ojos en quién? Pregunta, ¿crees que Dios te va a dejar un día? ¿Piensas que Dios te va a destruir? ¿Qué vimos? Que la obra que empezó en ti, ¿qué cosa? La va a ir perfeccionando, va a estar contigo. Hermanos, estamos hablando muy bonito acerca de la fe. Si se supone que andamos por fe y no estamos viendo todas estas cosas son pasajeras, no se comparan a la gloria del Señor, no se comparan a la maravillosa presencia del Señor, hermano. Por eso es muy importante que tú y yo tengamos esto. Por eso las palabras que uno predica no deben de ser palabras elocuentes que solamente te levanten el ego, que solamente te hagan sentir bonito, sino sea una palabra de fe que llegue a lo profundo de ti para que cambie tu vida, cambie tu pensamiento y para que estés firme en poner la mirada en Jesús y no desviarla. Él sufrió, hermanos. Y nos dice que también nosotros vamos a sufrir, pero te pregunto una vez más, ¿has llegado a sufrir persecución y hasta la muerte? Pues todavía no. ¿Y qué va a ser de aquel día? Cuando ya estemos así, ¿qué vas a hacer? Sálvame, Señor, porque me golpean. Sálvame, Señor, porque me apedrean. ¿Qué hizo Esteban cuando estaba predicando y lo estaban apedreando? ¿Qué hizo? Usó la fe y le dijo, Señor, perdónanos. Usó la misericordia. Y todavía el Señor dice, y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios. Hermanos, qué privilegio, ¿no? Pero cuando están apedreando, si a veces nos sentimos mal porque nos están diciendo de cosas. ¿Por qué ya nos hicieron un puchero? ¿Por qué no te saludaron? O sea, son niñeces, hermano. Pues yo fui a la iglesia. No me preguntaron cómo estaba, si me veía bien o no me veía bien. O sea, hermanos, a nadie le importa, ¿verdad? No, hermano, a veces hay gente así que lo sentimos. Pero sí, anímalos y dale la palabra y dile, hermano, es tiempo que tomes pues, en ti esa confianza en el Señor. Porque las palabras del Señor penetran, las del hombre solo quedan en el pensamiento. Y se desvanece, hermanos. Vean lo que dice Pablo a los Corintios, allá en 1 Corintios 2:4, y le dice, y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Y vean el 5, vean en el 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿dónde? En el poder de Dios, hermanos. Ahí está, hermanos. Fíjense, esa es la palabra del Señor. No con palabras persuasivas de sabia o que lo cuente habla el hermano. ¿Con qué sabiduría? Hermano, yo también, a lo mejor no sé hablar muy bonito, no tengo palabras elocuentes, pero sabes,
lo que estoy dando es la palabra del Señor, fíjese. Fíjese, y esa palabra del Señor es de sabiduría, ¿verdad? Y nos muestra a través de su Espíritu el poder de su palabra. ¿Para qué? Para que vuestra fe, ¿dónde esté fundada? En el Señor y no en la sabiduría humana. Fíjese, no en el conocimiento humano solamente, no en el conocimiento de los... ¿Ves en este tiempo ahora? Como la gente se fundamentó en los argumentos de los hombres. ¿Dónde están esos que proclamaban riqueza, que este es el año del Señor? Pues si este es el año del Señor, pues saben que todos los días, los meses y los años, ¿son de quién? Del Señor, hermanos. No que veíamos la semana pasada, que cada día que trae su afán y su mismo ¿qué? Problema. ¿Sabes? No, que este 2020 es el año del Señor, riqueza. ¿Tú has oído toda esa gente que habla así? Este es el año donde la iglesia se va a levantar y va a ser prosperada. Hermanos, ya tenemos un tesoro. ¿Cuál es este tesoro? El tesoro del Señor, ¿dónde? En este vaso tan frágil. Que me van a pasar circunstancias, me van a pasar dificultades, pero mira, estoy puesto a la fe en Él. Amén, hermanos. Entonces, eso es lo que quiere nuestro Señor, hermanos. Dice Pablo, que nos habla aquí, ya vamos a acabar los versículos. En 2 de Corintios, un poquito atrás, ahí en el 1, les hace recordar, ¿verdad? También, fíjense, y les dice, te la hablo, 2 de Corintios 1:8 te dije, ¿verdad? ¿Lo tienes? Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que se nos sobrevino en Asia. Le dice Pablo a la iglesia: pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Fíjese, está hablando de la vida, fíjese. Pero tuvimos en nosotros misma sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino ¿quién? ¿En quién, hermanos? Sino en Dios, que resucita a los muertos. Fíjese aquí entonces. Vea, te la leo en Dios habla hoy, desde ese versículo 8. Hermanos, queremos que sepan cuántas dificultades tuvimos en la provincia de Asia. Fíjese. Cuando estaba yendo a predicar, acuérdense. Fue una prueba tan dura que ya no pudimos resistir más. Y hasta perdimos la esperanza de salir ¿con qué? Con vida. Dijeron, mira, aquí creo que vamos a morir, pero vamos a morir bien. Predicando la palabra del Señor, predicando el Evangelio, sirviéndole al Señor. Y dice en el 9, nos sentíamos como condenados ya que a muerte, dice. Pero esto sirvió, ¿para qué sirvió? Vea, para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. ¿Ya viste por qué te vienen las circunstancias difíciles, hermanos? ¿Ya viste por qué se te viene toda esa tribulación, todos esos problemas, todas esas dificultades? ¿Para qué? Para enseñarnos no confiar en nosotros, sino para poner ¿qué cosa? Para que la mirada de nosotros no se desvíe ¿de quién? De Cristo, sino en Dios que resucitó a los muertos, sino de Él tenemos que poner, fíjense. Mira, hermano, muchas veces nosotros hablamos, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De verdad te lo digo? ¿Cuántos han oído ese? O en Filipenses 4:13, ¿sí o no? O a veces hemos oído el Romanos 8. Yo soy más que vencedor en Cristo. Mira, hermano, no puedes ni saber de esta. Porque es fácil hablarlo, pero vivirlo es otra diferencia, hermanos. Fíjense. Vamos a Romanos 8:35, fíjense. Ahí vamos a acabar.
todo ese versículo desde el 28 hasta el 39, pues, está hablando, ¿verdad? Que somos más que vencedores en Cristo, ¿sí o no? Habla ahí, ¿sí o no, de eso? ¿No? Y en el 28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas ¿qué? Las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. ¿Cuántos aman a Dios? Y que todas las cosas que vienen es conforme a su propósito, de los que tú y yo hemos sido llamados. ¿Cómo la ves? Hermano, ¿cómo? Sí. Fíjese, te va preparando, te va formando, mi hermano. Eso quiere decir ahí, fíjese. Entonces, cuando vengan esas dificultades, esas circunstancias, acuérdate, Él está contigo, pero a la vez te está aquí preparando, fíjese. Fíjese, entonces, seguimos. Y dice en el 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice aquí otra vez, ¿sí o no? Y vean lo que dice en el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también estas cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, y al que además está a la diestra de Dios, el que también intercede. ¿Por quién? Por nosotros está, hermanos. Y es algo que le pregunta Pablo a los romanos, y yo le pregunto a ustedes, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién empieza ahí? ¿Tribulación? ¿Sí? ¿COVID-19? ¿Pandemia? ¿2020? ¿Coronavirus? No, estamos atribulados, hermano. Estamos angustiados. ¿A qué hora acaba esto? Pero cuando uno oye y dice, van a abrir las... ¡Ay, qué gozo! Hermano, a ver si vamos a ir a... Muchos dicen, hermano, de verdad que no he estado firme. Quiero afirmarme. Es bonito cuando tú dices algo así. Pues, hermano, que no sea de palabras, sino que sea de hechos. Échale ganas. Vamos a afirmarnos en el Señor, ¿verdad? Porque esta tribulación que usted y yo pasamos, la pasamos iguales, juntos iguales. ¿Cuántos saben que esto lo estamos pasando todos iguales? Pero hay muchos que fundamos ¿dónde? En la roca y muchos en la ¿qué? En la arena. Y cuando vino, ¿verdad? ¿Qué estoy refiriéndome? A que nuestra confianza. Porque mira, yo te pongo un ejemplo, y aquí hay dos hermanos varios que se enfermaron, ¿no? Uno tenía su fe y otro me dio su fe. Y el que le dio, ¿qué dijo? Ahora sí me muero. El que no tenía mucha fe. Y el que dijo, me dio, aunque me muera, no me conquistó. O sea, ¿viste la diferencia, hermano? ¿Sí o no? O sea, ¿dónde estamos fundados? ¿Verdad? Pero cuando ya los dos pasaron y están sanos, dicen, la misma ¿qué? Virtud, la misma, al final dicen, yo voy a servir al Señor, pase lo que pase. Fíjate, uno lo aprendió viviendo y el Señor lo fortaleció más. El otro fue fortalecido, ¿sí o no? Porque no estaba firme en el Señor. Fíjate. O sea, Dios va cumpliendo su propósito en nosotros, hermanos. Fíjate entonces. Por eso, ¿quién nos separará del amor? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿Cómo están ahorita? Atribulados, angustiados, ¿ya? Persiguiendo ahorita por allá, con hambre, o desnudos o peligro, ¿ya? O espada quiere decir hasta la muerte, ¿eh? Como está escrito, por causa de ti somos muertos, ¿qué? Todo el tiempo somos como contados ovejas al matadero. Y dice 37, antes de estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, fíjese. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que por venir. Hermano, nos falta más, ni lo por venir,
Ni en lo alto, ni en lo profundo, ni en ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo, Señor nuestro. Ahí está, hermanos. En Cristo, Señor Dios. ¿Cómo yo voy a decir soy más que vencedor? Cuando me está venciendo la tribulación, la angustia, la desnudez, el hambre, todo esto. Es imposible. ¿no? Pero como Dios está conmigo, me está ayudando, estoy resistiendo, mi mirada está puesta en Él, ¿verdad? Sé que más adelante mi vida, ¿verdad?, va a llegar hasta la muerte. ¿Por causa de quién? De Cristo, hermanos. Qué privilegio morir por Cristo, hermanos. Es un privilegio servirle también, ¿verdad? Pero que te diga el Señor Jesús, ¿sabes qué? Vas a morir por causa de mí. Aquí estoy. Muchos dicen, no, Señor, ¿cómo? ¿Cómo voy a morir por ti? ¿Ya moriste tú por mí? ¿Sí o no? ¿Cómo voy a morir yo por ti? Tú ya moriste por mí. O sea, no. Es necesario que demos, ¿qué cosa? Testimonio. Es necesario, ¿verdad? Por eso el Señor te está ahorita, mira, afirmando, te está hablando acerca de la fe. Mira, van a venir circunstancias. Hermano, qué triste es cuando nuestra familia se vuelca en contra de nosotros, ¿sí o no? Ya te volviste cristiano, ya te fuiste. No, hermano, es algo bien duro, bien duro. Pero que con el favor de Dios nos va dando la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, y después podemos reflejar a Cristo. La gente puede ver a Cristo en nosotros, de que nuestra confianza ha sido en Cristo Jesús, hermanos. Fíjense. Entonces, cuando vengan esas dificultades más adelante, hermanos, que por gracia de Dios todavía no las pasamos, pero que si Él nos permite que las pasemos más adelante, ya podemos estar firmes, fíjense. O sea que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa que haga, ¿qué cosa? Te va a poder separar del amor de Cristo, porque ya estás, ¿qué? Fortalecido, cimentado en esa fe que Dios quiere cimentarte, hermano. ¿Qué es en quién? En Cristo Jesús. Pues confiemos en Él y no apartemos nuestra mirada de quién. No nos desviemos nuestra mirada de Cristo, hermanos. Amén. Él quiere que sigamos hacia adelante, mi hermanos. Afírmese, acuérdese cuando esté en ese dolor, en ese sufrimiento, en esa circunstancia tan difícil. Señor, ayúdame. Te va a ayudar. Señor, ayúdame, ¿verdad? Como decían los discípulos, ayúdame mi incredulidad, ¿sí o no? Sí, es cierto, hermano, ayúdame mi incredulidad. Señor, no, yo tengo que confiar más en ti. Yo tengo que agarrarme de ti, Señor. El Señor no te va a abandonar. Está para socorrerte. Está, ¿verdad? Pero sí nos va a dejar que pasemos estas cosas. ¿Para qué? Para aprendizaje de nosotros. Y también nosotros no debemos de poner las miradas en las cosas materiales, sino que en Cristo Jesús. Amén. Señor, te damos gracias porque eres bueno, maravilloso. Gracias por tus enseñanzas, Padre amado, Señor. ¿Qué pues nos podrá separar de ti, Señor? Cualquier circunstancia a veces viene y nos andamos desviando. Cualquier cosa, Señor, nos abruma y ya queremos dejar, Señor, el camino. No, Señor. Esto es para valientes, tu palabra dice, Señor. Solo los violentos, dice, arrebatarán el reino de Dios, Señor. Señor, cuando quiere decir violentos, sus valientes. ¿Y cómo somos valientes? Por tu Espíritu, Señor. Que aunque somos hombres y tenemos temores, miedos como cualquier otro, sí, pero tú eres nuestra confianza, tú eres nuestra seguridad, tú eres nuestra paz, mi Señor. Y en medio de toda esta circunstancia en que vivimos en estos tiempos, nos has dado esa fe, esa perseverancia de seguir confiando en ti. Te pedimos en el nombre de Jesús que así sea. No solamente a algunos, sino a todos se afirmen en ti, Señor. Obedezcan a tu palabra, busquen de tu palabra, Señor. Se animen, se puedan, Señor, guiar a través de ti, Padre amado. Que ya no confíen en su propia sabiduría, que ya no confíen en su propio saber, Padre amado, Señor. Padre amado, en estos tiempos me encontraba hablando con unos muchachos, Señor, y me decían, ha muerto aquel muchacho que se creía fuerte. Y sí, Señor, a veces el hombre es prepotente, se cree no saber todo, se piensa que no va a morir. Y este triste hombre, tristemente, Señor. Gracias, Señor, porque me ayudaste a predicarle, Señor. Y ahí, Señor, en esa parte puedo decir, gracias, mi Señor, porque qué triste hubiera sido no haberle predicado. Pero, Señor, usaste el medio
y le predicamos. Y este hombre dijo, no, tal vez algún día, pero por el momento no, Señor. Y sin saber que sus días fueron acortados y murió, Señor. ¿Cuántos estamos así? No seamos hombres sabios en nuestra propia sabiduría, prepotentes, pensando que por nuestra propia fuerza, nuestro propio conocimiento, no nos va a padecer nada. Y no es así. Tú con todos tratas, mi Señor. Y gracias, Señor. Sigue tratando con tu pueblo. Sigue tratando con tu pueblo, Señor, para que se siga afirmando, Señor. Y para que podamos llevar esa palabra a esas vidas también, Señor. Ese evangelio tuyo, Padre amado, para que haga libre a esas personas de su pecado, Señor, y puedan poner su confianza en ti, mi Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor. Gracias por tu iglesia. Y gracias, Señor, porque el próximo domingo aquí estaremos, si tú lo permites, Señor, con todos nuestros hermanos, Señor, adorándote y exaltándote una vez más juntos, Padre amado. Gracias te doy, mi Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén.